Llegamos ahora a la vida de Jacob. Él fue el engañador engañado. Él engañó y fue engañado. Y vemos que el comienzo de su engaño fue con su hermano Esaú. Eso rompió una relación y trajo odio entre los hermanos, especialmente Esaú hacia Jacob, persecución, angustia. Y Jacob tuvo que enfrentar las consecuencias por su mal obrar. Tuvo que huir de Esaú porque Esaú quería matarlo. Y quiero que miremos un poquito las consecuencias de la vida de Jacob. Jacob fue un hombre que creía en la promesa de Dios, creía que Dios tenía un plan para su vida y que era ese eslabón, como dijimos en los videos anteriores, que tenía que llevar la promesa. Y también fue un hombre que tuvo encuentros con el Señor. Quiero leerles uno. Ahí en el capítulo 28 de Génesis, versículo 10, dice que salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Tremendo lo que él sueña, lo que él ve. Parece como que Dios le abre un cortinado para que él pueda ver cosas espirituales que suceden entre el cielo y la tierra, ¿no? Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Vieron, se va agrandando la cosa. Primero fue el Dios de Abraham, a Isaac se le dice: soy el Dios de Abraham tu padre, y ahora a Jacob se le dice: soy el Dios de Abraham, de Isaac. Luego se diría el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le hace la promesa al Señor, la misma que le hizo a Abraham, la misma que le hizo a Isaac. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás, dice, al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiere que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. O sea, hay una promesa de Dios de protección sobre la vida de Jacob. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jehová de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre primero. Y fíjense lo que dice después: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Ahí vemos un poquito la personalidad de Jacob, ¿no? Era como que él tenía un espíritu de hacer una transacción comercial con Dios, que todo se conseguía si él hacía algo. Jacob no entendía muy bien el tema de la gracia de Dios. Luego Jacob va, se enamora de Raquel, sirve a Labán, ¿no?, el padre de Raquel y Lea, primero por Lea, luego por Raquel, ¿no? Trabaja durante años para que él pueda obtener el amor de Raquel, ¿no? Tiene hijos y se repiten un poco las cosas. Raquel no daba hijos a Jacob,
tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos si no me muero, versículo 30, ¿no? Y bueno, ahí vemos un poco el obrar de Jacob. Tiene hijos con Lea y luego tiene un hijo con Raquel que se llamaría José. Luego tenemos todo un capítulo que nos habla un poco de cómo se manejaba Jacob con Labán, su suegro, las tretas que hacían entre ellos, los comercios que hacían con ellos. Y bueno, y siempre la sombra de Esaú, ¿no? Siempre la sombra de Esaú que lo estaba buscando y que quería matarlo. Y acá llegamos al capítulo 32, en donde me voy a detener en el día de hoy para sacar algunas enseñanzas espirituales de todo esto. Vamos a leer el capítulo 32, en el versículo 24. Vamos a leer desde el 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Lo tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más a tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Qué historia, ¿no? Se aparece un varón, lucha con Jacob, después le pregunta, le dice, declárame tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hermanos, la Biblia nos enseña, y nuestra propia vida personal nos enseña que Dios tiene poder para cambiar las vidas. Acá vemos el comienzo del cambio de Jacob. Jacob, un hombre que había sido llamado por Dios, que tenía una función que cumplir, que conocía a Dios y había tenido tratos con Dios, esa es la noche de su cambio. Cuando Dios lo visita, cuando Dios lo toca. Jacob es el ejemplo básico de vidas cambiadas por el poder y la presencia del Señor. Miren, muchos dicen que este es un pasaje que habla de la oración, ¿no? Por eso muchos citan a Jacob diciendo, nosotros vamos a orar y no vamos a dejar hasta que el Señor nos bendiga, ¿no? Pero, miren, yo creo que esto no se trata de la oración, sino que se trata de Dios buscándonos. Jacob no se levantó con deseos de orar. Fue Dios a su encuentro. Y dice que ahí comienza una lucha, no sabemos qué tipo de lucha. No sabemos qué tipo de lucha, si fue algo verbal, si fue Dios tratando de hablarle a Jacob y Jacob luchando con sus propios sentimientos, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, la palabra de Dios nos dice ahí en 2 Corintios que el que está en Cristo nueva criatura es. El que se encuentra con Dios, nueva criatura es. Y esto fue lo que pasó, lo que le pasó a Jacob, ¿no? A veces pasa que nos trasladamos a nuestra vida lo que nos sucedió en nuestro interior. A Jacob le costaba quizás trasladar a su vida los encuentros anteriores que había tenido con el Señor. ¿Qué es lo que necesitamos, hermanos? ¿Qué necesitó Jacob para que su vida sea transformada? Miren, hermanos, primero, y esto es sine qua non, esto no se puede
no se puede evitar. Esto no se logra con ir a la iglesia, ir al seminario. Jacob necesitaba un encuentro con Dios, un encuentro personal. Para tener una vida transformada necesitamos un encuentro personal con Dios. Se dieron las circunstancias. Dice la palabra de Dios que Jacob estaba solo, estaba deprimido, ya no podía hacer nada con su astucia, con sus engaños. Su hermano lo buscaba para matarlo y se estaba acercando peligrosamente. Estaba solo, solo. Hermanos, como el apóstol Pablo en el camino de Emaús. Tuvo un encuentro con Dios y su vida fue transformada. Es interesante que él estaba solo, porque de esa manera él tuvo un encuentro personal y real con el Señor. Hermanos, Dios a nosotros también nos ofrece un encuentro personal. Lo tuvimos el día que fuimos convertidos. Fíjese en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién era ese varón? Es muy probable que haya sido el ángel de Jehová. La Biblia no lo dice, pero él dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Él vio el ángel de Jehová. Él vio una manifestación de la segunda persona de la Trinidad. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob tenía en mente un encuentro con Esaú, no con Dios, pero la misericordia de Dios llegó a su vida. Jacob tenía un encuentro con Esaú, pero salió al encuentro Dios a buscarlo. Jacob iba a tener un encuentro con Esaú, pero lo que necesitaba para su vida era un encuentro con Dios. Un encuentro que lo transforme para después sí tener ese encuentro con Esaú. Entonces lo primero, hermanos, que tenemos que tener para transformar nuestra vida es un encuentro con el Señor. Jacob tuvo un encuentro con el Señor. Esta es quizá la parte más dramática en lo espiritual de la Biblia hasta ahora. Abraham no tuvo un encuentro de estas características. No lo tuvo Isaac tampoco, ni Noé. Este es un encuentro dramático. Es un encuentro de un hombre pecador, un hombre con falencias, un hombre derrotado que se encuentra con Dios y es transformado por el poder de Dios. Lo segundo que necesitamos, hermanos, es reconocer que nos falta algo en nuestra vida. Aun que seamos creyentes, muchas veces debemos reconocer que nos falta la presencia de Dios en nuestra vida, que nos falta la comunión, la vida de oración, la vida de santidad. Un reconocimiento de la necesidad de Dios. Jacob era llamado el suplantador y él no estaba contento con su condición. Eso abrió la puerta para que Dios pueda entrar en su vida. Él le pide una bendición especial. ¿Recuerdan lo que leímos anteriormente? Cuando él vio la escalera al cielo, él le pidió a Dios que Dios esté con él y que lo ayude. Y le dijo, si vos vas a estar conmigo, yo te voy a servir. Pero eso no fue un encuentro dramático como este. Este fue el encuentro que cambió el corazón de Jacob. También, hermanos, dice la palabra que él prevaleció, que él peleó, que él clamó, que él se tomó de Dios, porque él ya no quería seguir como estaba. Y hermanos, la salvación
La vida de santidad es un trabajo que hacemos con Dios. Dios nos ayuda, Dios nos llena de su Espíritu Santo, pero somos nosotros los que debemos prevalecer, pelear para vivir una vida santa. Lo segundo, hermanos, es reconocer que necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él nos ayuda. Antes de ayer predicábamos en nuestra iglesia que el todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es un versículo mágico para conseguir un trabajo en un lugar o rendir un examen. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece es todo lo puedo para vivir la vida cristiana, para servir al Señor a pesar de las pruebas. Y por último, hermanos, algo muy importante. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Aceptar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso implica renunciar a nuestro yo, a nuestro orgullo, a nuestros logros, a nuestros talentos y poner todo a disposición del Señor. Darle el volante de nuestra vida a Dios para que Él maneje nuestra vida. Porque si manejamos nosotros, nos vamos a estrellar. Necesitamos aceptar lo que Dios quiere hacer en nosotros, la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahí es cuando se produce muchas veces la tensión entre lo que Dios quiere y lo que nosotros queremos. Y se produce esa tensión que no es buena, que nos entristece, que nos pone mal, que nos hace perder tiempo para servir al Señor. Señor, a mí me encantaría servirte, pero tengo otras cosas para hacer. Y eso no es bueno. También, además de renunciar a nuestros logros, a nuestros talentos, también implica confesar nuestros pecados. Decirle, Señor, esta es mi vida, estos son mis pecados, te los entrego, te pido perdón, me arrepiento y quiero vivir una vida de santidad. Y también implica abrirse a la gracia de Dios. Es Dios en nosotros, hermanos. Se trata de Dios, no se trata de nosotros. Esa noche Jacob fue transformado por el poder de Dios. Y saquemos algunas conclusiones de esto. Por esa transformación, Jacob se mantuvo dentro del pacto y siguió viviendo dentro del pacto. Y él pudo bendecir a su familia. Ese eslabón no se rompió, como no se rompió el de Abraham ni se rompió el de Isaac. Jacob siguió siendo el eslabón. Y Jacob tuvo testimonio del poder de Dios. Jacob era testimonio de una persona transformada. ¿Cuántas veces habrá contado su historia en su clan, su historia entre sus hijos, de aquella noche que Dios tocó su muslo? Y seguramente él caminaba mal por eso, como testimonio de que Dios había obrado en su vida y lo había tocado. ¿A cuántos animó con ese testimonio? Hermanos, nosotros somos transformados por el Señor Jesús, transformados por el Evangelio, y el mundo tiene que saberlo. El mundo tiene que saber que nosotros somos hijos de Dios, que el Señor está con nosotros, que Él nos guarda, que Él nos sostiene, y que su amor y su poder están en nuestra vida. Somos cartas leídas, somos testimonios, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. La gente tiene que saber que hemos sido transformados por el Señor. No debemos callar. Como decían los primitivos cristianos, no podemos callar ni dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero además de hablar, ellos vivían. Por eso se los llamaba cristianos, seguidores de Cristo. Hermanos, Peniel, ese lugar que Jacob dijo,
Bueno, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y a Peniel le llamó el lugar donde él vio cara a cara a Dios y fue librada su alma. Peniel quiere decir el rostro de Dios, el rostro de Dios. Y Peniel es un lugar geográfico, existe Peniel, pero también es un lugar espiritual. Nosotros no necesitamos tomarnos un avión e ir a Tierra Santa para encontrar Peniel y tener un encuentro con Dios. El Peniel está acá. El Peniel está en tu habitación. Está en tu hora quieta. Podemos tener un Peniel ahora y decirle, Señor, vení a mi presencia, vení a mi vida, transformala, ayúdame. Ahora podemos adorar a Dios. En medio del día, cuando estamos caminando, todos podemos tener nuestro Peniel. No es un lugar geográfico, es un lugar espiritual. Es un lugar donde todos nosotros tenemos acceso para encontrarnos con Dios, para hablar con Él y para seguir siendo transformados por el Señor. Hay un Peniel para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un Peniel a disposición, un lugar de encuentro y de trato con el Señor. Qué hermoso es eso, ¿no? Qué lindo. Como dice el himno, a solas al huerto yo voy. Yo puedo encontrar mi Peniel en cualquier momento del día y en cualquier lugar. Es ese encuentro que nos transforma, que nos acerca al Señor. Es el comienzo de algo diferente en nosotros. Y ese Peniel debe ser cada día. Hermanos, como Jacob, necesitamos un encuentro con Dios. En este tiempo tan duro, estamos viviendo una pandemia, nos enteramos noticias terribles. Esaú está a la puerta, estamos solos muchas veces, pero Dios no nos abandona. ¿Y saben qué? Aquel día dice que Esaú se acercó a Jacob, lo besó, lo abrazó. ¿Quién cambió a Esaú? ¿Los engaños de Jacob? ¿La astucia de Jacob? No, fue Dios, el Dios de Peniel, el Dios nuestro, el Dios que nos transforma. Miren el versículo 20. Diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro y quizás le seré acepto. Él creía que iba a convencer a Jacob. No lo hizo Dios. En Peniel está el poder de Dios para nosotros. Dios le bendiga.